El viento soplaba con una fuerza que parecía querer borrar todo rastro de vida en la cima de aquellas montañas. La nieve caía en silencio, cubriendo los árboles, las rocas y la vieja carretera que llevaba a la cabaña. Nadie pasaba por allí desde hacía años. Nadie, excepto ella. Camila había conducido durante horas, sola, con los faros del coche iluminando apenas unos metros del camino. Era viuda desde hacía 2 años. Desde entonces, el mundo se había vuelto un lugar demasiado ruidoso, demasiado lleno de recuerdos que no sabía cómo callar. Buscaba silencio, paz, pero no sabía que lo que iba a encontrar era lo contrario. Cuando llegó a la cabaña, la encontró tal como la había visto en las fotos, pequeña, rústica y con un aire de abandono que la hacía perfecta para desaparecer. Comprarla fue fácil. Nadie la quería. Algunos decían que estaba maldita. Otros que pertenecía a una familia que desapareció sin dejar rastro. Camila no creía en esas cosas. Esa noche, al entrar, notó algo extraño en el suelo. Una de las tablas de madera estaba suelta. Se agachó, pasó la mano por el borde y sintió un hueco, un espacio que no debía estar ahí. Algo, o alguien, había estado escondido bajo aquella casa, y cuando decidió levantar la tabla, el aire cambió. El frío se volvió más pesado, y lo que encontró le hizo olvidar hasta cómo respirar. Dicen que todos buscamos un lugar donde empezar de nuevo, pero a veces ese lugar guarda secretos que preferiríamos no encontrar. Camila lo sabía bien. Su vida en la ciudad se había convertido en una sucesión de ecos. La voz de su esposo, el ruido del hospital, las noches vacías mirando al techo. Por eso compró aquella cabaña en lo alto de las montañas, donde el silencio parecía prometer una nueva oportunidad. Pero el silencio también puede hablar, y en aquella casa lo hacía a través del crujir del suelo y del susurro del viento entre las paredes. Lo que comenzó como un intento por escapar del pasado se transformaría en un viaje al corazón de un misterio que la cambiaría para siempre. Antes de continuar con esta historia, dime algo. ¿Desde qué ciudad y país estás viendo este video? Me encantaría leerte en los comentarios. Y si te gustan las historias llenas de misterio, soledad y descubrimientos que estremecen el alma, suscríbete ahora y activa la campanita, porque lo que viene a continuación te hará pensar 2 veces antes de dormir en una casa que no conoces. Camila se bajó del coche cuando la tarde comenzaba a morir detrás de las montañas. El aire era tan puro que dolía al respirarlo, y el silencio tan espeso que cualquier sonido parecía un intruso. Frente a ella se alzaba la cabaña, un rectángulo de madera envejecida, con el techo cubierto de musgo y una chimenea que llevaba años sin humo. Cerró la puerta del vehículo y se quedó inmóvil, escuchando el sonido del viento entre los pinos. El eco del pasado seguía persiguiéndola. A veces aún podía escuchar la voz de su esposo, Daniel, llamándola desde el otro lado de la cama, o su risa, rebotando entre los recuerdos de una vida que ya no existía. Pero aquí, en lo alto del mundo, pensó que tal vez ese eco se disolvería. Empujó la puerta. El chirrido fue largo, seco, como si la madera se quejara después de tanto tiempo sin ser tocada. Dentro, el aire olía a polvo y humedad. Las paredes estaban cubiertas de retratos antiguos, algunos torcidos, otros cubiertos por telarañas. Había una mesa al centro, una lámpara colgante y un reloj detenido a las 3 de la mañana. Camila dejó sus maletas en el suelo y encendió una vela. La luz titilante proyectó sombras que parecían moverse solas. Caminó lentamente, reconociendo cada rincón, hasta llegar a la habitación principal. Allí, junto a la ventana, una mecedora balanceaba apenas con el viento. No recordaba haber dejado la ventana abierta. El frío
Comenzó a colarse por las rendijas, cerró los postigos y se quedó mirando la montaña frente a ella, envuelta en una neblina que parecía tener vida propia. Todo era tan silencioso que podía escuchar su propio corazón. Esa noche preparó una sopa sencilla y se sentó frente al fuego que logró encender con dificultad. Mientras las llamas bailaban, pensó en Daniel, en cómo todo se derrumbó después de su muerte, en las noches en que deseaba desaparecer. Quizás, en cierto modo, ya lo había hecho. Antes de dormir revisó las habitaciones. Una tenía una cama vieja y un armario vacío. Otra, más pequeña, contenía solo una silla rota y una caja de herramientas. Cuando pasó por el pasillo, el suelo crujió bajo sus pies. Fue entonces cuando lo notó. Una tabla, justo en el centro del corredor, no hacía el mismo sonido que las demás. Golpeó con el talón. Hueco. Se agachó. Pasó los dedos por la grieta y sintió el polvo mezclado con algo metálico. Tiró un poco, pero la madera no cedió. Decidió dejarlo para el día siguiente. Durmió mal. En sus sueños, escuchó pasos en la planta baja, el roce de algo arrastrándose. Al despertar, aún tenía el corazón acelerado. El reloj seguía marcando las 3. A la mañana siguiente, la luz del sol apenas entraba entre las cortinas. Camila preparó café y decidió enfrentar la curiosidad. Tomó una espátula, se arrodilló frente a la tabla sospechosa y comenzó a levantarla con cuidado. Debajo, una oscuridad profunda. Un espacio estrecho cubierto de polvo y telarañas. Metió la mano tanteando, hasta que sus dedos tocaron algo frío. Sacó un objeto envuelto en tela. Era un cuaderno, atado con una cuerda. El cuero estaba endurecido, como si hubiera sobrevivido décadas allí abajo. Lo colocó sobre la mesa, con el corazón latiendo más fuerte. El primer pensamiento fue que debía tirarlo, que nada bueno salía de abrir cosas que no te pertenecen. Pero la soledad puede más que el miedo. Desató el nudo. El olor a humedad y tiempo llenó la habitación. Las primeras páginas estaban vacías, pero más adelante había escritura. Una caligrafía fina, antigua. Si estás leyendo esto, significa que la casa volvió a elegir. Camila frunció el ceño. ¿Volvió a elegir? ¿Qué quería decir eso? Pasó la página. No todas las paredes guardan silencio. Algunas escuchan, algunas recuerdan, y si decides quedarte, te harán recordar también. Sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Se levantó, fue hacia la ventana. Afuera, nada, solo nieve, solo el bosque. Regresó al cuaderno. En las últimas páginas había dibujos, un símbolo repetido una y otra vez, una especie de espiral con una línea quebrada al centro. Debajo, una frase escrita con tinta desvaída. Bajo el suelo, el corazón sigue latiendo. Camila cerró el cuaderno de golpe. La vela parpadeó, como si una corriente de aire hubiera cruzado la habitación. No quiso mirar al suelo, pero lo hizo. La tabla que había levantado estaba otra vez en su lugar. Camila no podía apartar la vista del suelo. La tabla que horas antes había levantado estaba ahora perfectamente encajada, como si nunca hubiera sido tocada. Se arrodilló, presionó con los dedos, buscó alguna señal de movimiento, pero nada. La madera permanecía inmóvil, fría, muda. El viento golpeó las ventanas y un crujido recorrió toda la estructura de la casa. El reloj seguía detenido en las 3 de la mañana, marcando un tiempo que parecía haberse detenido allí para siempre. Camila respiró hondo. Intentó convencerse de que lo que había visto no era más que producto del cansancio, de la mente jugándole una mala pasada. Sin embargo, el peso del cuaderno en su mano era real, demasiado real. Se sentó frente al fuego e intentó leer otra vez. En la siguiente página, las letras estaban casi borradas, pero alcanzó a distinguir una frase. La montaña observa, y cuando observa demasiado, reclama. Cerró el libro.
La sensación de estar siendo observada se volvió insoportable. Caminó hasta la ventana y apartó ligeramente la cortina. Afuera, el bosque se extendía como un mar oscuro. No había luces, no había casas, no había nada. Solo los pinos inmóviles bajo la nieve, y aún así juraría haber visto una sombra cruzando entre los árboles. «Basta», murmuró cerrando la cortina con fuerza. El resto del día lo pasó intentando distraerse. Encendió el fuego, limpió el polvo, preparó una sopa. Pero en cada rincón encontraba señales de vida antigua, huellas de botas secas en el suelo, un abrigo colgado detrás de una puerta y un olor extraño en el pasillo, como de tierra húmeda. Cuando cayó la noche, encendió una lámpara de queroseno y se recostó en el sofá. El silencio la envolvía, pero dentro de ese silencio había algo, una vibración, un pulso. Fue entonces cuando lo escuchó, un golpe seco, debajo del suelo. Camila se incorporó, tensa, con los ojos fijos en la tabla. Otro golpe, más fuerte. El corazón le martillaba el pecho. «Debe ser un animal», se dijo en voz baja, pero los golpes se transformaron en pasos, lentos, precisos, uno detrás de otro, recorriendo la base de la cabaña. La lámpara parpadeó. Camila retrocedió hasta pegar la espalda contra la pared. No sabía si salir corriendo o quedarse quieta. Los pasos se detuvieron justo debajo de donde estaba el cuaderno. Y entonces, silencio. Lentamente se acercó, tomó el libro y lo apretó contra el pecho. En la tapa algo había cambiado. Juraría que antes no estaba. Una palabra escrita con tinta fresca, aún húmeda. «Escucha». El fuego se apagó, la lámpara se extinguió. Todo quedó en penumbras. Camila respiraba con dificultad, buscando las cerillas, cuando escuchó un susurro. No venía de fuera, venía del suelo. No eran palabras claras, sino un murmullo constante, como si alguien hablara desde las profundidades de la tierra. Se arrodilló lentamente y apoyó el oído sobre la madera. El sonido se volvió más nítido, casi humano. Una voz de mujer temblorosa, repitiendo algo una y otra vez. «Ayúdame». Camila se levantó de golpe, tropezó con la mesa y dejó caer el cuaderno. Corrió hacia la puerta, pero al abrirla, el viento entró con tanta fuerza que la empujó hacia atrás. La tormenta había comenzado. La nieve caía en ráfagas espesas, cegadoras. Salir ahora sería una locura. Encendió de nuevo la lámpara y recogió el libro. En la página siguiente, una nueva frase había aparecido. No recordaba haberla visto antes. «No ignores la voz, es el precio por quedarse». El miedo se convirtió en una sombra tangible. Camila sintió un peso en el pecho, un nudo en la garganta, pero algo dentro de ella, quizás la misma desesperación que la llevó hasta allí, le impidió huir. Pasó las horas caminando en círculos, escuchando los crujidos de la madera, el rugido del viento. De vez en cuando, el suelo vibraba bajo sus pies, como si algo intentara abrirse paso. Cuando el amanecer llegó, apenas se dio cuenta. El fuego se había apagado por completo y el frío le había entumecido los dedos. Caminó hasta la cocina y encendió el hornillo. El sonido de la llama le dio una sensación mínima de control. Entonces, algo golpeó la ventana. Un pájaro, o al menos eso pensó. Pero cuando se acercó, vio que no era un pájaro, era una mano pálida, del otro lado del cristal, como si alguien estuviera apoyado contra la ventana, tratando de entrar. Camila gritó y retrocedió, derramando el café. Cuando volvió a mirar, ya no había nada. El corazón aún le latía desbocado cuando se dio cuenta de otro detalle. El suelo, justo debajo de la ventana, estaba húmedo, como si algo hubiera subido desde abajo. Pasó el resto del día intentando no mirar hacia el suelo, pero en cada paso sentía el eco de algo que la seguía. Por la noche,
Tomó el cuaderno y escribió una frase en la última página vacía. «Si hay alguien aquí conmigo, necesito saber quién eres». Cerró el libro y lo dejó sobre la mesa. Se fue a dormir con la lámpara encendida. A medianoche, el sonido de las páginas moviéndose la despertó. El cuaderno estaba abierto y en la hoja donde había escrito su frase, ahora había una respuesta. «Tú también estás debajo, solo que aún no lo sabes». Camila lanzó el libro al fuego. Las llamas lo devoraron en segundos, pero el humo que salió no era negro, sino blanco, denso, casi brillante. Y cuando miró al suelo, lo vio. La tabla moviéndose, como si algo debajo respirara. Camila pasó el resto de la noche sin dormir. Se sentó en la cama, con la espalda contra la pared, observando cómo la luz del amanecer se filtraba lentamente por las rendijas. El silencio era tan profundo que podía escuchar los latidos de su propio corazón. El cuaderno ya no existía. Lo había visto quemarse, lo había visto reducirse a cenizas, pero por alguna razón el olor del papel aún flotaba en el aire como si se negara a desaparecer. Decidió salir un rato, buscar aire fresco, despejar la mente. Abrió la puerta y el viento helado la golpeó con una fuerza casi física. Todo el bosque estaba cubierto de una capa de nieve virgen, blanca y perfecta. No había huellas, ninguna señal de vida. Y sin embargo, al mirar hacia el suelo, junto al umbral, vio algo que le heló la sangre, una marca de mano. La misma mano que había visto en la ventana. Retrocedió lentamente, cerrando la puerta sin apartar la vista de la huella. Sus dedos temblaban. No sabía si lo que estaba viviendo era real o si su mente comenzaba a romperse. «Tranquila», susurró para sí misma. «Solo necesitas descansar». Fue hasta la cocina y preparó té. El vapor subía despacio, dibujando figuras en el aire. Por un instante le pareció ver un rostro en el humo, observándola. Sacudió la cabeza y apartó la taza. Mientras caminaba por la casa, descubrió algo que antes no había notado. Una puerta más pequeña al final del pasillo, medio oculta detrás de una estantería vieja. Parecía cerrada con clavos. La pintura estaba desgastada, y en el centro alguien había dibujado el mismo símbolo del cuaderno, la espiral con la línea quebrada. Camila sintió un impulso irracional de abrirla. Buscó una herramienta entre la caja del armario y comenzó a retirar los clavos uno por uno. Cada golpe resonaba como un eco en toda la cabaña. Cuando quitó el último, el silencio fue absoluto. Ni siquiera el viento se atrevía a soplar. Empujó la puerta. Un olor a madera húmeda y encierro salió de golpe. Dentro, solo oscuridad. Encendió una vela y entró. Era una habitación pequeña, casi vacía. En el centro, una cama infantil cubierta por una sábana gris. En las paredes, dibujos descoloridos, una mujer de cabello largo, una montaña y un círculo negro con algo que parecía un ojo en el medio. El aire estaba más frío allí dentro, como si el tiempo se hubiera detenido. Camila se acercó a la cama y retiró la sábana. Debajo, solo el colchón. Pero al moverlo, encontró algo escondido, una caja de metal, cerrada con un candado oxidado. La levantó con ambas manos. Pesaba más de lo que parecía. En la tapa, una inscripción grabada. «No abras si recuerdas». Camila sintió un escalofrío recorrerle la espalda. No entendía el significado, pero algo dentro de ella la empujaba a abrirla. Fue hasta la cocina, tomó un cuchillo y rompió el candado con fuerza. Dentro había fotografías, docenas de ellas. Las extendió sobre la mesa una a una. Eran imágenes antiguas, en blanco y negro, todas tomadas dentro de la misma cabaña. Algunas mostraban a una familia, un hombre, una mujer y una niña pequeña con trenzas. Pero en otras, la niña estaba sola. De pie frente a la cámara, siempre en la misma posición, siempre mirando al suelo.
Camila sintió el corazón acelerarse. En el reverso de una foto había una fecha, 15 de marzo de 1989, y una frase escrita con tinta corrida bajo las tablas. Se levantó de golpe. El sonido del suelo bajo sus pies volvió a crujir. Miró hacia abajo. La tabla que había movido el primer día parecía más levantada que antes. No, susurró. No puede ser. Dio un paso atrás, tropezó con la silla y las fotos se esparcieron por el suelo. En una de ellas algo cambió. Juraría que sí. La niña ya no miraba al suelo, miraba directamente a ella. Camila corrió hacia la chimenea y arrojó las fotos al fuego. Las llamas subieron con violencia, iluminando el rostro pálido de la viuda. Pero justo cuando las imágenes se consumían, escuchó un llanto de niña, proveniente de la habitación cerrada. Temblando, tomó la vela y regresó. La puerta aún estaba abierta. El aire allí dentro era más denso, casi imposible de respirar. El llanto seguía, bajo, entrecortado. Venía de debajo de la cama. Camila se arrodilló temiendo lo que encontraría, pero debajo no había nadie, solo el suelo y una nueva tabla suelta. Con las manos temblorosas la levantó. Dentro encontró una muñeca antigua, con los ojos de vidrio rotos, y un pequeño anillo de oro, el mismo anillo que su esposo, Daniel, había llevado el día que murió. Camila retrocedió, soltando la muñeca. El aire se volvió gélido, y todas las velas se apagaron al mismo tiempo. Desde la oscuridad, la voz volvió a sonar, más clara, más cercana. «Ayúdame, o será tu turno». Camila cayó de rodillas cubriéndose los oídos, pero el sonido no venía de fuera, venía de dentro de su cabeza, la voz de una niña, y algo más, una risa masculina, mezclada entre susurros. Se levantó tambaleante, corrió hacia la puerta, pero al abrirla no vio el pasillo. Un bosque que respiraba, que se movía, y entre los árboles decenas de sombras, mirándola, esperando. Cerró la puerta de golpe, jadeando. La habitación entera vibró, y las paredes comenzaron a crujir como si algo empujara desde adentro. Camila gritó, pero el sonido se perdió entre los susurros, y justo antes de desmayarse alcanzó a ver algo en la pared, escrito con la misma tinta del cuaderno, una frase que no había estado allí antes. «No estás sola, solo has despertado lo que dormía». Cuando Camila despertó, la luz del amanecer se filtraba entre las tablas de madera. No recordaba haberse desmayado. Tampoco sabía cuánto tiempo había pasado. La casa olía a humo, a madera quemada y a algo más, algo dulce, como flores marchitas. El suelo estaba cubierto de ceniza. Las fotos ya no estaban, ni el cuaderno, ni la muñeca. Solo el anillo seguía en el suelo, brillando bajo un rayo de luz. Camila se arrodilló lentamente y lo tomó entre sus dedos. El metal estaba helado. Lo reconocería en cualquier parte. Era el anillo de Daniel. Pero él había muerto 2 años atrás, en un accidente de auto, a cientos de kilómetros de allí. «Esto no puede ser», susurró. Una corriente de aire cruzó la habitación. Las cortinas se movieron y las ventanas se abrieron de golpe. El viento trajo consigo un sonido profundo, casi un gemido, que parecía venir de la montaña misma. Camila se tapó los oídos. El eco repetía su nombre. Camila corrió hacia la puerta principal. Al abrirla, se detuvo en seco. Afuera, el bosque estaba cubierto de niebla, pero algo había cambiado. El sendero por el que había llegado ya no existía, solo árboles, solo silencio. Se adentró unos pasos, llamando, gritando, esperando una respuesta. Pero la montaña no respondía, solo el eco de su propia voz. De pronto vio algo entre la bruma, una silueta, pequeña, la niña de las fotografías, de pie, mirándola desde lejos, con un vestido blanco cubierto de polvo. «¡Espera!», gritó Camila corriendo tras ella.
Pero la figura desapareció entre los árboles. Siguió el sonido de pasos pequeños, crujidos sobre la nieve, hasta que los árboles se abrieron y encontró una vieja capilla de piedra medio derruida, cubierta de musgo. Sobre la puerta, una inscripción casi ilegible. Para los que no recuerdan. Camila empujó la puerta. Dentro, el aire era más frío. En el centro había un altar de piedra y detrás de él una figura tallada en madera. Una mujer, los ojos cubiertos con un velo, y a sus pies una caja idéntica a la que había encontrado en la casa. Encima, una vela encendida. Aunque nadie parecía haber estado allí en años, se acercó despacio. En el suelo, frente al altar, alguien había escrito con carbón: «Ella no murió, solo duerme bajo la montaña». Camila sintió que el suelo vibraba bajo sus pies. El murmullo comenzó otra vez, suave, casi imperceptible. «Ayúdame». El sonido venía del altar. Se inclinó y entonces lo vio, una grieta en la piedra apenas visible. Dentro algo se movía. Metió la mano con cuidado. Sus dedos tocaron algo húmedo. Sacó un pedazo de tela, empapado, y debajo de él, un pequeño retrato de su esposo. La imagen estaba amarillenta, desgastada, pero era él. Su sonrisa, su mirada, el mismo retrato que tenía en su casa de la ciudad. «No puede ser», dijo entre sollozos. «No puede ser». El viento rugió dentro de la capilla, apagando la vela. En la oscuridad, una voz masculina habló. «Siempre supiste que volverías». Camila giró sobre sí misma. La silueta de un hombre se formaba entre la neblina. Alto, delgado, con la misma chaqueta que Daniel usaba el día que se fue. «¿Daniel?» Su voz tembló. El hombre dio un paso adelante. Sus ojos no eran humanos, eran como pozos sin fondo, reflejando la luz de una llama invisible. «No debiste buscar», dijo él. «Aquí, la tierra recuerda, y lo que recuerda, no suelta». Camila retrocedió, pero el suelo cedió bajo sus pies. Cayó hacia atrás, rodando por un túnel oscuro. El aire se llenó de polvo y ecos. Cuando se detuvo, estaba bajo la capilla. Un espacio subterráneo, enorme, cubierto de raíces y maderas. Y en el centro, una puerta sellada con símbolos idénticos a los del cuaderno. A un lado, un banco con objetos, muñecas, cartas, dientes de leche, mechones de cabello, ofrecimientos, sacrificios. Camila se acercó a la puerta. Al tocarla, escuchó el latido. Un ritmo lento, constante, como un corazón, y entonces comprendió. Bajo el suelo, el corazón sigue latiendo. La voz de la niña resonó otra vez. «Despiértala, o ella te dormirá a ti». Camila gritó, golpeó la puerta buscando salida, pero el suelo se movía, respiraba. De pronto algo rompió la superficie. Una mano, blanca como la cera, emergió entre la tierra y la tomó del tobillo. Camila cayó de rodillas, luchando por soltarse, pero la mano tiraba con fuerza inhumana. «¡Suéltame!», gritó. La tierra se abrió y un rostro apareció entre la oscuridad. El rostro de la niña. Sus labios se movían, pero la voz era la de su esposo. «Te lo advertí. La casa elige». Camila tomó una piedra y golpeó con todas sus fuerzas. La mano desapareció. Corrió hacia un túnel lateral, guiada por un hilo de luz. Emergió en el bosque, cubierta de tierra y sudor. La noche había caído otra vez. La cabaña estaba frente a ella, iluminada por dentro. Se acercó despacio, temblando. Desde la ventana pudo ver su propia silueta dentro de la casa, alguien idéntico a ella, caminando por el pasillo, sosteniendo una vela, el mismo rostro, los mismos gestos, y en la mesa el cuaderno, entero, sin quemarse. Camila retrocedió, con los ojos abiertos de horror. Desde adentro, su doble levantó la vista y sonrió. Camila no sabía cuánto tiempo llevaba de pie frente a la ventana. La figura dentro de la cabaña, idéntica a ella, seguía allí, moviéndose con calma, como si nada de aquello fuera extraño.
La vela que sostenía proyectaba sombras que bailaban sobre las paredes, creando la ilusión de un segundo mundo superpuesto al suyo. El miedo la paralizó. El aire frío de la montaña le cortaba la respiración, pero no podía apartar la vista. Entonces, la figura se volvió lentamente hacia ella. Los ojos eran suyos, pero vacíos. La sonrisa, demasiado amplia, demasiado humana para serlo. Y cuando la figura levantó la mano, Camila vio algo que la hizo retroceder. Tenía el anillo de Daniel. «No», susurró, «no eres real». El reflejo sonrió más. Dentro, el fuego de la chimenea se encendió solo, iluminando la cabaña con un resplandor rojizo. Camila dio un paso atrás, tropezó con la nieve y cayó. Pero al levantarse, la puerta de la casa ya estaba abierta. Desde el umbral, una voz idéntica a la suya habló. «No puedes irte. La montaña no lo permite». Camila tembló. «¿Quién eres?», preguntó con la voz quebrada. «Soy lo que fuiste, lo que enterraste». La otra Camila salió lentamente de la casa, arrastrando la vela. Su sombra se alargaba sobre la nieve, serpenteante, viva. «Y ahora me toca a mí respirar». Camila retrocedió hasta chocar con un árbol. El frío era insoportable. El suelo parecía pulsar bajo sus pies. «Esto no es real», repitió una y otra vez. Pero el bosque respondió con un eco idéntico. «No es real». La voz de su doble resonó dentro de su cabeza, mezclada con la de Daniel, con la de la niña, con todas las que había escuchado desde que llegó. Era como si la montaña hablara a través de ellos. Una sola conciencia, un solo corazón latiendo bajo la tierra. De repente, el suelo comenzó a abrirse bajo sus pies. Grietas negras se extendieron entre los árboles. Del interior emergía una luz dorada, cálida, casi hipnótica. Y una voz susurró: «Recuerda». Camila cayó de rodillas. Las imágenes llegaron como relámpagos. Daniel conduciendo bajo la lluvia, un grito, el impacto, fuego, y luego ella en la carretera, sola, mirando los restos del coche. Recordó el olor del combustible, el llanto, la promesa que hizo frente a la tumba. Si existiera un lugar donde pueda volver a verte, iría sin dudarlo. El eco se repitió en su mente. La montaña había escuchado, y la montaña cumple. Camila entendió. La casa no era un refugio, era una puerta, una frontera entre el mundo de los vivos y lo que quedaba atrapado en la memoria de la tierra, y ella misma la había abierto. Su doble se acercó lentamente. «Él te esperó», dijo, «pero no puedes volver sin dejar algo a cambio». «¿Qué quieres?», preguntó Camila entre lágrimas. «Tu nombre, tu cuerpo, tu lugar». Camila intentó huir, pero el bosque se cerró a su alrededor. Las raíces salían del suelo, enredándose en sus piernas. Su doble extendió la mano, tocó su rostro con dulzura. «No temas, ahora descansarás». El contacto fue helado. Camila sintió cómo su piel se endurecía, cómo el aire la abandonaba. Sus ojos comenzaron a nublarse y por un instante vio a Daniel frente a ella sonriendo con los brazos abiertos. «Ya está», susurró él. «Ya volviste a casa». El dolor desapareció. El frío también. Cuando volvió a abrir los ojos, estaba dentro de la cabaña. Todo estaba en calma. El fuego ardía suavemente, la mesa estaba limpia y la vela seguía encendida. Camila caminó hasta el espejo colgado junto a la puerta. Su reflejo la observó. No sonreía, pero el reflejo, sí. Afuera, la tormenta había cesado. El bosque parecía inmóvil, como si nada hubiera ocurrido. Camila, o lo que ahora llevaba su rostro, abrió la puerta y respiró profundamente. El aire olía a pino, a tierra mojada, a vida. Detrás de ella, bajo las tablas del suelo, algo se movió. Un latido lento, constante. El mismo que había escuchado desde el primer día. La nueva Camila miró hacia la montaña. «Descansa», dijo con voz serena. «Ya no estás sola». Cerró la puerta con suavidad, volvió a la mesa y abrió el cuaderno.
Las páginas estaban en blanco. Tomó una pluma y escribió la primera frase. Si estás leyendo esto, significa que la casa volvió a elegir. El círculo se había cerrado. La montaña guardaba su secreto. Y, desde ese día, nadie volvió a ver a Camila Morales. Solo se decía que en las noches de tormenta, una luz se encendía en la cabaña del Risco, y si te acercabas demasiado, podías escuchar, bajo el suelo, un corazón que aún latía. Dicen que las montañas guardan más que nieve y silencio. Dicen que recuerdan los pasos de los que se atreven a vivir en ellas, que cada piedra y cada árbol son testigos de los secretos que la tierra no quiso enterrar del todo. La historia de Camila Morales se convirtió en un susurro entre los pocos habitantes del valle. Algunos aseguran haberla visto todavía, caminando al amanecer con una vela encendida en la mano, mirando al horizonte como si buscara a alguien. Otros dicen que la cabaña está vacía, pero que, si pones el oído sobre el suelo, puedes escuchar algo. Un latido débil, profundo, que no pertenece al mundo de los vivos. Quizás fue la culpa, quizás fue el amor, o quizás fue la promesa que hizo ante la tumba de su esposo lo que la llevó a cruzar la frontera entre la memoria y la muerte. La montaña cumplió su parte. Le devolvió lo que había perdido, pero a cambio tomó su nombre, su rostro y su alma. Si algún día decides buscar refugio en el silencio de las alturas, recuerda esto: no todo lo que duerme bajo el suelo está muerto. Y a veces, cuando una casa te elige, ya es demasiado tarde para decir que no.